Bienvenidos, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Fiorella por tomarte el avión en el medio de la tormenta. De ayer a la noche Fiorella una valiente, yo les digo, cruzar desde Uruguay con esa tormenta no es nada recomendable. El problema fue llegar y no encontrar taxi, de todo el caos que se había producido. En la ciudad de Buenos Aires, no, eso no pasa. Bueno, pero muy contenta, hacía tiempo que no estaba en Buenos Aires. Bueno, muy bienvenida. Quería primero darle unos minutos a cada uno para que se presente y cuenten un poquito lo que hacen y después ya nos metemos de cabeza en el tema de eficacia en la educación. ¿Arranco? Bueno, mi nombre es Fiorella Jaim, yo trabajo en Plan Ceibal desde 2007, que fue la creación de Plan Ceibal en Uruguay. Nosotros entregamos laptops y tablets a todos los niños desde los 6 años, desde primero de escuela hasta que llegan a 15 años, que culminan el ciclo básico. Y también les damos acceso a Internet en forma inalámbrica desde sus centros educativos y desde varios otros lugares del país. Plan Ceibal también les proporciona la reparación de sus dispositivos, el servicio técnico, o sea, las máquinas se rompen, eso pasa, son niños, el servicio técnico es totalmente gratuito y la idea es que puedan tener las máquinas en uso todo el tiempo. Luego de una primera fase, donde fue de despliegue de tecnología, vino una fase más de proporcionar contenidos, de hacer también entrenamiento docente, de apoyar con distintas herramientas. Y hoy tenemos además una red de videoconferencia en 1.300 centros urbanos, o sea, prácticamente todos los centros urbanos tienen esta red de videoconferencia y varios programas educativos por sobre lo que es la tecnología. Y básicamente el desafío que tenemos en Ceibal es cómo integramos lo que es la inclusión, la tecnología y la pedagogía y cómo vamos en esos caminos. Entonces nos pareció muy interesante este panel porque todo lo que es la eficacia en relación a la inclusión social, a disminuir la brecha digital, todo eso de alguna manera lo hemos ido midiendo desde el principio. Tenemos datos duros que nos van indicando el camino a seguir, que nos van mostrando los efectos de las medidas que vamos tomando, pero bueno, en esta nueva etapa que estamos ya hace unos años, donde vemos la tecnología dos roles fundamentales, ¿no? Como acelerador de nuevas pedagogías o como solucionador de problemas, es a veces un poco más difícil el tema de ver, cómo medir los cambios que se están produciendo y cómo ver justamente esa eficacia de la tecnología en la educación. Me parece muy interesante esta oportunidad de contar lo que estamos haciendo. Gracias, Fiorella. María Laura, contanos desde una perspectiva totalmente diferente, ¿qué es Tenaris University? Tenaris University es la universidad corporativa de Tenaris. Existe desde hace 10 años. Este año celebramos el 10º año y el objetivo principal es una capacitación proactiva de nuestra gente en las necesidades de futuro. Dentro de Tenaris University está organizado con escuelas, como una universidad tradicional que conocemos. Dentro de Tenaris University yo dirijo la escuela de management, que está orientada a los empleados, a desarrollar capacidades gestionales y actitudinales de los empleados. La Tenaris University está orientada a nuestros empleados, a algunos clientes y proveedores también. Y bueno, en el aspecto de medir, desde el 2009 estamos haciendo algunas iniciativas que tienen que ver con medir el impacto del training en los resultados de la gente, del negocio, en los cambios de comportamiento y en las mejoras en general. No es algo sencillo, es algo con lo que hay que tener mucho ingenio, pero es algo que es un desafío súper importante en los tiempos que corren. Así que es un desafío importante. Muchas gracias. Mariano, ¿cómo miramos la eficacia desde el emprendedurismo en el gobierno de la ciudad? Directamente la pregunta, sí, arrancamos. Bueno, contanos qué haces también, pero... Bueno, yo estoy a cargo del área de emprendedores de la ciudad desde hace 2 años. Antes era abogado, no daba clases, pero no era un experto en educación, más allá de cierta experiencia personal por ser mayor de 11 hermanos, con lo cual algo de aprendizaje tenía.
Y cuando empezamos con esto hace 2 años, sobre todo el foco estaba más en problemas de financiamiento, de venture capital, o por lo menos eso es lo que me habían pedido, pero después nos empezamos a meter en el tema que para mí hoy es el más interesante, que es el del capital humano para el futuro, y en eso es lo que estamos trabajando, porque además esa problemática no solo incluye trabajar con ese sector más chiquito, o ese porcentaje de gente más pequeño que son como los emprendedores de alto impacto, o esa idea que tienen todos los países de lograr el que se dé el nuevo Facebook, el nuevo Google en sus regiones o en sus ciudades, sino el trabajo que hay que hacer con todo el resto de la población, preparándolos para el futuro, para lo bueno y para lo malo. Y ahí hemos ido descubriendo o validando esa idea que había de que el emprendedorismo tiene mucho para decir en el mundo del trabajo del futuro. No tanto mirando al emprendedor simplemente como el chico cool de Palermo que hace aplicaciones, sino como más skills emprendedores o una actitud que creemos todos debieran tenerla, ¿no? Porque en el fondo tiene ese componente del ciudadano libre y desarrollado al que debiéramos apuntar. Pero bueno, todo esto, la mayoría de las cosas las estamos plasmando de capital humano en un programa que se llama la Academia Buenos Aires Emprende, y ahora estamos agregando para el año que viene todo un programa de mentorías y de consultoría de pares, o sea, de círculos, pero siempre apuntando a lo mismo, ¿no? A trabajar en esos temas, pero después si querés lo charlamos mejor. Cintia, otra perspectiva también diferente, las aulas inteligentes. Bueno, ante todo, gracias por convocarnos a conversar y a compartir la experiencia. Desde Samsung Argentina nosotros tenemos primero una estrategia de ciudadanía corporativa que es global y que apunta a empezar a llevar adelante experiencias y a mostrar y a compartir experiencias que tienen que ver con mejora de la educación, tanto en el espacio formal como en el no formal, llevar la innovación a las escuelas y a la mente de los chicos y a la creación por parte de los chicos y de adultos también. Nosotros tenemos 4 grandes cajas de trabajo. Una es Smart School, es el programa que hoy tiene 1.200 aulas de experiencias en el mundo, con casos más destacados como puede ser de Gran Bretaña, que nos van mostrando cómo la tecnología interactiva, multitouch y móvil puede ayudar en las escuelas, ante todo la motivación de los chicos, en segundo lugar a las capacidades pedagógicas de los docentes y en definitiva al rendimiento académico y al progreso del proyecto de vida de cada chico. La segunda caja es una caja que apunta a entender cómo en nuestra industria nosotros podemos favorecer los oficios técnicos y las capacidades de los chicos jóvenes y crear empleo en nuestra industria, articulado con nuestros socios, con socios académicos. Esa caja se llama Tech Institute y la verdad es que ahí tenemos indicadores concretos de medición que los podemos conversar después, pero muy importante es la terminalidad del secundario de los chicos, el primer empleo y la continuación de estudios superiores y cómo eso se va midiendo en el tiempo, como mínimo un horizonte de 2 años para cada uno de esos chicos. La tercera caja es una caja muy del espacio no formal, es un proyecto que nosotros llamamos Nanum Village, que es algo así como el pueblo del compartir, y es cómo la tecnología genera cambios positivos en el aprendizaje y en el desarrollo de las personas en las comunidades más aisladas, por ejemplo en el Gran Chaco argentino o en el Gran Chaco americano. Y la cuarta caja, que ayer la vivimos en su última etapa de premiación, que me encantaría traer a los chicos acá para que compitan entre los 60, porque fueron espectaculares, son proyectos que invitamos a que los chicos de 12 a 18 años nos presenten y compartan, donde ayer un jurado compuesto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la gente de Ayoka, con talleres de trabajo de Social Lab, con todo este entorno de co-creación y de innovación tecnológica y social, los chicos muestran cómo a partir de lo que aprenden en el día a día de su escuela lo pueden convertir en mejoras para sus familias y sus entornos. Y ahí hubo casos impresionantes, 5 casos para no perderlos.
Genial, muy interesante lo que cuentan todos y creo que tenemos mucho para charlar. Adentrándonos en la eficacia. La eficacia es un concepto que muchas veces en el origen de los planes sobre todo para la educación o para tener impacto, se pensaba en qué impacto se quería tener, pero no se pensaba en cómo llegar a ese impacto ni se pensaba en cómo medirlo, ¿no? Después se empezaron a elaborar métricas o a tratar de trazar ese camino para realmente entender cómo logro ese impacto, porque venimos escuchando, por lo menos, no sé, los que estamos más cercanos a Endeavor, desde hace más de 15 años, el alto impacto. Pero, ¿qué quiere decir el alto impacto? Entonces, en los orígenes de los programas que están haciendo, desde en la academia y Emprende, en el inicio de Tenaris University, cuando empezaron a idear estos programas y herramientas en Samsung, en el Plan Ceibal, que ya tiene bastante tiempo y es uno de los más reconocidos, cuando pensaron, ¿lo pensaron desde el inicio o fue algo que tuvieron que pensar sobre la marcha viendo que tenían alguna problemática? La realidad es que lo que les estoy preguntando es, quiero que me cuenten cómo lo pensaron al principio y no desde el lado de la perfección, sino para mostrarle a los emprendedores que todo es un recorrido de un camino de mejora constante, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaron? ¿Qué pensaron? Quiero que me cuenten lo más honesto posible, ¿qué pensaron al principio de cuando arrancaron estas cosas? Bueno, te cuento, nosotros en Plan Ceibal, el primer objetivo que tuvimos, y así como la primer meta que teníamos, era un tema más de inclusión, de dar las mismas oportunidades a todos, de dar el mismo acceso a la tecnología a todos. No sé, en 2007, cuando arrancamos, recién estaba saliendo el iPhone, no existía, o sea, eso era otra época. Nosotros ahí sí tuvimos que ser muy cuidadosos con las métricas que teníamos y ser muy transparentes con toda la información y ir mostrando los resultados que íbamos llegando, porque era un plan que surgió por decreto presidencial, pero que no tenía una institucionalidad todavía asegurada. Era una especie era un proyecto que estaba colgado de varias instituciones. Entonces, bueno, había que mostrar qué era lo que se estaba haciendo. Nosotros arrancamos entonces con el tema de la compra de las máquinas, entregando las máquinas, instalando la conectividad, y íbamos mostrando las distintas fases del despliegue y cómo fueron cambiando los indicadores en acceso a computadoras, en acceso a Internet, eso medido también por terceros, ¿no? O sea, no éramos nosotros los que hacíamos las encuestas, por empresas reconocidas que se dedican a eso, hacer esas mediciones nacionales, internacionales, y fuimos mostrando cómo con esa forma de trabajo se iban logrando los objetivos que nos habíamos marcado. Y yo diría que esa era la parte más fácil, la parte más objetiva y más fácil de medir. ¿Tenían medido el punto de partida? Sí, nosotros teníamos, en distintos aspectos, sí. Nosotros en 2006, un año antes, los datos del Instituto de Estadística daba que el acceso a las computadoras en los hogares era por quintiles. El quintil más pobre tenía solo el 5% accedía a computadoras, mientras que el quintil más rico, el quinto quintil, accedía al 55%. En 2014, los datos del año pasado, el quintil más rico estaba en el 88%, había subido, pero el quintil más pobre estaba en el 76%. Entonces, bueno, nosotros fuimos midiendo todos los años, a través de la misma información del Instituto Nacional de Estadística, cómo esa brecha se iba reduciendo. Ese es uno de los indicadores, por ejemplo, que teníamos. En cuanto a los programas más educativos, bueno, hay otro tema que tú lo mencionaste muy bien en la parte de sostenibilidad, ¿no? O sea, que son los costos. Nosotros nunca tuvimos un presupuesto mayor a lo que es el 5% de presupuesto de la educación primaria y media en Uruguay. O sea, siempre fue un porcentaje bien menor que permitía que pudiéramos seguir funcionando. Si nosotros tenemos un plan que
que está bien, llega a los resultados, pero con costos que no son sostenibles, bueno, se va a terminar. Y un poco, ya llevamos 8 años y seguimos entregando 180.000 laptops por año y haciendo las reparaciones y, bueno, las videoconferencias, las clases de inglés, todo, porque nos mantenemos dentro de esos presupuestos. Ahora, por ejemplo, te voy a dar otro caso. Nosotros estamos enseñando inglés a los chiquilines a través de videoconferencia. La enseñanza de inglés ya se daba en cuarto, quinto y sexto de escuela, pero alcanzaba solo a 15.000 niños. O sea, método tradicional, con maestros en la clase. Ahora, ¿qué pasa? Los maestros estaban principalmente en Montevideo, no estaban en el interior del país, no los teníamos y no alcanzaban. Bueno, ahí vimos que la tecnología podía tener un rol de resolver un problema. O sea, no es cambiar la pedagogía, no es cambiar nada. Es la misma clase de inglés, pero contratamos al British Council, hicimos una licitación y ganaron ellos. Y ellos son los que establecen el currículum, el programa, la metodología, contratan a profesores, y tenemos profesores de Uruguay que trabajan en institutos de inglés privados, que bueno, les instalamos la videoconferencia, pero con eso no alcanza. Tuvimos profesores también acá en Argentina, profesores en las Filipinas, profesores en Inglaterra, profesores en Australia, en distintos lugares del mundo, que una vez por semana le daban una clase a los niños y logramos pasar en 3 años de los 15.000 que estaba alcanzando el programa de segundas lenguas tradicional a 100.000 niños, 106.000 niños. Prácticamente el total de los niños que están en las escuelas urbanas, que es donde tenemos la fibra óptica y las videoconferencias. Esto, por el programa tradicional, nunca lo hubiéramos logrado. ¿Qué fue lo que quisimos medir ahí? Bueno, que las clases que tienen los niños a través de videoconferencia y las clases que tienen los niños con el método tradicional tuvieran los mismos resultados. Y el año pasado lo que hicimos fue aplicar un test en línea a todos los chiquilines de los 2 programas, y los resultados fueron idénticos, la distribución de resultados, digamos, fue idéntica. Y básicamente es: a los niños les enseñas inglés y aprenden inglés, en cualquiera de las 2 modalidades. Y eso para nosotros fue muy fuerte, porque quería decir que esta nueva forma de enseñar, o sea, nuevo formato de enseñar, nos estaba permitiendo hacer esa expansión y esa universalización que de otra forma no era ni siquiera un tema de costos. No tenemos los maestros de inglés en Uruguay ni en las localidades donde tienen que estar. Entonces, bueno, ahí sí también, y era algo que teníamos que realmente mostrar los resultados y medir, y teníamos disponibles herramientas estándar, que son test de inglés, hubo que prepararlos, pero digamos no es muy distinto a un test de inglés tradicional, para justamente poder demostrar que era un programa válido. Perfecto, muy interesante cómo midieron. ¿Seguimos en orden? Dale, sigamos en orden. Bueno, honestamente, en el 2005, cuando se generó Tenaris University, no estaba el objetivo de medir como una prioridad. Los objetivos eran otros, eran de instalar una universidad corporativa. Tenaris está en 14 países, el tema de tener unificado el conocimiento, tener, digamos, una única visión, sostener los valores de seguridad, de calidad, inclusive el valor del conocimiento como tal. En una compañía tan grande, 27.000 empleados, en el inicio ese fue el gran objetivo, y no teníamos un objetivo concreto de medir, salvo lo que medimos habitualmente en las compañías, que es el nivel 1, si te gustó o no te gustó el curso. Nosotros le decimos la hojita feliz, es si saliste contento. No te dice si aprendiste, no te dice si lo vas a aplicar, y no te dice si impacta en el negocio. Esos son como los 4 niveles que nosotros miramos. Yo me acuerdo patente, en el 2009 tuvimos una reunión donde el CEO de la compañía preguntó: ¿y cuál es el retorno de la inversión de Tenaris University? Y se nos vino la noche, porque eso es muy difícil de medir, muy difícil. El retorno de la inversión en muchos proyectos de impacto, digamos, más claro, financiero, es muy difícil de medir. Entonces empezamos a analizar, y a partir del 2009 surgieron varios proyectos en los que empezamos a medir, y también tuvimos que decidir. No se puede medir todo, hay que elegir qué batallas hay que jugar, porque no es fácil, ni es barato, ni es masivo. Hay que elegir, y terminamos lanzando un proyecto que es súper interesante, se llama High Impact Training, HIT, y con esos proyectos
nos asociamos a la línea, o sea, los dueños de los resultados, a los que operan las máquinas, a los que generan los resultados de negocio, y en conjunto con ellos establecimos un proceso claro. ¿Qué es lo que te dice el project management? Los libros, cuando estudias gestión de proyectos, te dicen, pone un objetivo claro, establece a dónde querés llegar, en qué tiempos, etcétera, etcétera. Y bueno, hicimos eso, lo que enseñamos, de hecho. Entonces, nos asociamos a la línea, identificamos qué queríamos lograr y también empezamos a identificar dónde estaban los impactos. Y dónde se podían medir. Hay proyectos que fueron mucho más sencillos. Hay uno que es muy fácil de entender. Como ustedes saben, las máquinas que trabajan en movimiento tienen tornillos, bulones. Nosotros tenemos un curso para apretar bulones. Parece una cosa chistosa, pero lo que sucede si no lo apretás bien es que el movimiento y la vibración de la máquina hace que esos bulones, tornillos, se caigan en el mecanismo de la máquina, la detienen, la rompen, y esas paradas de máquina inesperadas es mucho dinero que se pierde. Entonces, si vos preventivamente de vez en cuando apretás los bulones, te ahorras un montón de dinero, y eso es fácil de medir, porque sabés cuánto cuesta el minuto de la máquina parada. Ahora capacitamos a nuestros jefes para ser mejores jefes. Lo hablábamos antes de subir acá con ellos. Es muy difícil medir el impacto de un mejor jefe, porque ¿cómo sabemos que es un buen jefe? Bueno, justamente, pero tenemos algunos indicadores, tenemos un feedback que los empleados le hacen al jefe, y ese es un indicador, pero no es el único, ¿no? Porque pueden haber muchos otros factores de contexto que hacen que la persona considere que el jefe fue mejor jefe ese año, ¿no? Los cambios comportamentales son mucho más difíciles de medir, ni hablar de impacto económico en el negocio, ¿no? Entonces tenemos algunos métodos que fuimos desarrollando, algunos con universidades de acá de Argentina o de afuera del mundo, con consultoras. En general son métodos que a partir de un análisis de necesidad de capacitación, de establecer cuál es el cambio cualitativo, dejamos pasar un tiempo y después medimos a través de encuestas generalmente, y le pedimos a la persona que conteste esa encuesta distintas variables y también a su jefe, porque los cambios se tienen que ver desde afuera de la persona, ¿no? Yo puedo decir, yo apliqué mucho lo que aprendí, pero si no se ven hechos, no se comprueba. Y por ejemplo, en una industria como la de ustedes, eso al margen tiene que ver con la reducción, por ejemplo, con temas de seguridad y demás, y la reducción de... Y sí, directamente los cursos de seguridad impactan en los indicadores de seguridad. Sí, también impacta la gestión del jefe, impacta la política de seguridad de la empresa, impacta las condiciones de seguridad que la empresa establece. Entonces son multifactores. Es difícil de aislar cuando uno va a medir. No puede pensar que solamente el jefe hace la diferencia o que solamente el elemento de protección personal lo hace. Es un conjunto de valores y hay que medirlo de esa manera, ¿no? Hemos aprendido en el camino. Las primeras mediciones no fueron fáciles y además, como muchas son indirectas o algunas tienen que ver con factores comportamentales y actitudinales, también la medición es cuestionable. Para una empresa donde hay tantos ingenieros como la nuestra, la verdad que establecer un método de medición sobre comportamientos también es un desafío. Pero estamos en ese camino que es muy interesante. No, me imagino que debe ser muy difícil. Con tantos ingenieros, todos deben tener una teoría de cómo medirlo también, ¿no? Claro, imagínate que yo les mida el retorno a la inversión, los de planeamiento me van a cuestionar la fórmula segura. Y además creo que el retorno a la inversión, la fórmula y el método puede llegar a ser más caro que el retorno mismo. Entonces no sé si vale la pena hacer el esfuerzo de medir un retorno a una inversión cuando va a ser muy cuestionado porque es indirecto, es muchas hipótesis. Y en medir, sobre todo comportamiento, el impacto de la capacitación en la gente, es un conjunto de hipótesis grande que vas a hacer. Y además puedes considerar que el impacto no solamente está en el resultado del negocio, está en la sociedad porque la persona que se capacita está mejor formada para un montón de cosas, para su vida personal y su vida social, ¿no? Entonces hay un montón de aspectos que podríamos medir.
Perfecto. Rescato dos cosas para que nos quedemos para el resto del día de lo que dijeron Fiorella y María Laura por ahora, y ya seguimos con Mariano. Es una, tener los objetivos claros, o sea, qué resultados buscamos. Y después, que la forma de medición no sea más costosa que el impacto o que lo que estoy queriendo crear. Mariano, ¿cómo es el caso en la Academia Vida y Emprende? Bueno, nosotros había como dos problemáticas distintas, ¿no? En esta idea sí teníamos un marco que era el plan de innovación de la ciudad, que se venía gestando en el 2013, que un poco apuntaba a educar para el siglo XXI con un foco en emprendedorismo, en economía creativa y la innovación social. Ese era un poco el marco, ¿no? Entonces, en el caso de los emprendedores más de alto impacto, ahí hay bastante camino recorrido, y el impacto en general, ¿viste?, tiene que ver con cuánto empleo se genera, cuánta riqueza, facturación. Ahí es como que no había mucho misterio. Pero en el otro campo, que era de todo el resto de la gente, ahí sí se nos empezó a complicar un poco la cosa. El disparador de alguna forma fueron estos dos números que a mí me dejaron preocupado. Uno, que el famoso informe de Oxford sobre la automatización de los empleos, que hoy Sebastián Campanario está presentando en IDEA la versión argentina, queda peor, tal como lo suponíamos. Eso por un lado, o sea, decir, hay una cantidad enorme de gente que va a tener que reconvertirse. Y después, más allá de la gente que está en riesgo, sí todo el mundo que está descontento. O sea, el informe de Gallup, el 80% de la gente que no está engaged con su trabajo, los millennials y sus planteos, el turnover de gente que están teniendo todas las corporaciones porque no consiguen retener ni capturar talento. Todo eso hacía decir, bueno, evidentemente hay mucho para trabajar acá, porque no solo está cambiando y va a cambiar drásticamente la forma de trabajar, sino el trabajo en sí. Y a mí me gusta hablar no tanto de trabajo, me parece que tiene una connotación medio negativa, sino creo que a futuro vamos a terminar hablando de ocupación con propósito. Y esa es la palabra más fuerte, el propósito, que creo que ahí es donde el sistema educativo tiene que poner el énfasis, y el emprendedorismo tiene bastante para decir. O sea, ¿qué es lo que estás queriendo formar? Preparando para la vida, de alguna forma tenés que preparar a la gente para que pueda desarrollar su propósito en la vida y que eso esté de alguna forma alineado con las organizaciones. Entonces, ahí creo que también se termina un poco esta discusión, ¿viste? Paulo Freire, si estás siendo utilitarista a la hora de preparar a los chicos para el trabajo, o en realidad tenés que generar ciudadanos libres. Creo que esto los combina. Ahora, eso es un trabajo del sistema educativo formal, en el que es el Ministerio de Educación, nosotros podemos tratar de colaborar y lo estamos haciendo, pero ¿qué pasa con todo el resto de la gente que ya pasó por el sistema educativo formal o que se cayó del sistema educativo? Ahí es donde dijimos, bueno, tenemos que hacer algo porque no podemos decir, bueno, que se jorobe todo el resto. Y empezamos sobre todo a convocar a los que más sabían, pero ahí las métricas son distintas, porque en realidad el foco no está tanto puesto en el startup, o sea, en el proyecto que se genera, sino en la persona, en el emprendedor. Le comentaba esto a un profesor de George Mason y me decía, ya me imagino el paper, Buenos Aires Creating the Inner Wealth, ¿no? Me hablaba, porque vos en el fondo estás tratando de generar capacidades en personas. Entonces ahí básicamente lo que hicimos fue empezar a convocar a gente que nos parecía que sabía del tema para que nos ayude a medir y hasta incluso a pensar las métricas, porque por supuesto que hay un montón de elementos que hay que tomar de la educación, de la PISA, de OECD, pero hay otras nuevas que hay que crear. Entonces estamos trabajando con el BID, con la CAF, Nesta está queriendo medir también, Kaufman está queriendo medir también, un montón de estudiantes que quieren hacer sus papers o sus cosas, y ahí lo que hicimos fue abrir el juego, que nos ayuden a pensar y que nos ayuden a medir, porque nos parece que hay cosas mucho para trabajar y que sería muy importante hacerlo, ¿no? No sé si se entendió, pero... Sí, antes de terminar, entraste un poco en una cosa que es el próximo panel que tiene que ver con la fuerza laboral. Creo que te van a tomar algunos apuntes ahí los panelistas del próximo panel, pero quería ir más en
en cuanto a lo que vos viste un poco más prácticamente, o sea, yo sé que la Academia Vía y Emprende, la realidad es que hace unos años no se la escuchaba, ahora la verdad es que se la escucha muchísimo más, hay mucha más gente que participa de los cursos, que hace diferentes cosas y que se ha reconvertido en lo que hacía, o gente que estaba por retirarse o semi-retirada y reconvirtiéndose. ¿Cómo viste eso y cómo viste ese impacto? Y por lo menos desde que sé que estás en la posición, la verdad es que la actividad se ha visto impulsada fuertemente. Pero me gustaría entender un poquito más prácticamente, desde lo que es Academia Vía y Emprende, cómo vieron ese cambio y qué impacto hubo en las personas. Bueno, ahí lo que primero vimos es dónde estaba el faltante, si querés. Nos parecía que había como mucho énfasis en hablar del plan de negocios, marketing, pero poco en el aspecto humano del emprendedorismo, estos skills, que para nosotros son fundamentalmente dos. Las habilidades blandas socioemocionales o soft skills, como le quieran llamar, empatía, resiliencia, comunicación, que supongo que se va a hablar todo el día de eso, y las metodologías ágiles para desarrollar proyectos. Hoy las más interesantes, Lean Startup y Design Thinking. Eso nos pareció que eran herramientas que eran para todos, no solo para ser emprendedores, sino para cualquier persona que tenga alguna ocupación. Y decidimos hacer este curso abierto y gratuito en toda la ciudad para el que lo quisiera tomar y ver quiénes estaban interesados. Explotó de gente, el año pasado más de 10.000, y gente, emprendedores, gente que se estaba retirando, muchísimos empleados. Después hicimos la versión online con los chicos de Acámica y también explotó de gente. Entonces nos dimos cuenta que evidentemente había una necesidad y que eso mejora no solo los emprendimientos, eso es lo que nosotros pensamos, ahora es lo que está midiendo el BID y la CAF, que creemos que debiera dar un resultado así, porque el diagnóstico que ambos hicieron sobre el problema de competitividad de Latinoamérica es ese, que el problema es de capital humano, fundamentalmente de estos skills. Pero bueno, puede fallar en el sentido de las herramientas o la aplicación práctica que estamos haciendo, quizás, y de hecho estamos ahí aprendiendo y mejorando un montón. Lo interesante ahora es como después eso lo adaptamos a los barrios, estamos en la Villa 1114 y en la 2124 también trabajando esta metodología, que ahí vamos a ver, era un desafío, en las escuelas secundarias y ahora con muchas corporaciones que comparten el diagnóstico, y estamos trabajando con ellas para que de alguna forma todos sus empleados tengan estos skills también. Así que eso es un poco, por la percepción, pareciera ser que hay mucho interés, que el feedback que nos dan es súper positivo. Hay cada vez ahora han reaccionado en muchísimas universidades o gente está aplicando estas cosas, pero ahora a la hora de medir en números concretos tenemos que verlo, sobre todo porque hay muchos números que hay que crear esas métricas. El impacto quizás se va a ver más a bastante largo plazo. Muchas gracias, Cintia. Contanos. Vuelvo a tu pregunta. Volvé. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezaron? Cuando empezamos hace 2 años, en la Argentina veníamos con un bagaje de lineamientos estratégicos de casa matriz. Nosotros trabajamos muy articulados con nuestra casa matriz, que es Corea del Sur, y con nuestra oficina regional, que está en San Pablo. Pero la verdad es que empezábamos de cero y no teníamos la preocupación de generar una línea de base, porque lo que queríamos era recolectar experiencias. Entonces nuestros primeros 2 años de trabajo fue sin ningún indicador más que los básicos, de empezar a tener masa crítica de casos para contar, para documentar. Entonces lo primero es sistematizar o documentar las experiencias, ir reuniendo casos, eligiendo, teniendo criterios de selección, tanto para el programa Smart School, que por acá está nuestro socio académico que nos acompañó tanto en estas definiciones y en este primer camino, como en Tech Institute, con cada uno de los programas tener un socio que pudiera mirar más allá de la recolección de la experiencia. En el caso de Tech Institute, que tiene mucho que ver con esto de emprendedorismo y con generar habilidades para la vida y oficios técnicos y proyectos de vida superadores, nuestro socio, que es Fundación Pescar, es quien iba mirando e iba determinando los indicadores de éxito, que realmente son indicadores base que sirven para ir controlando a este grupo de 200
50 chicos que tenemos en los 2 primeros años, ¿no? Lo mismo en Anum Village, nuestros socios, que son Avina, Fundación Gran Chaco y ACDI, son los que vienen con toda la... ya tenían una masa crítica previa, entonces teníamos línea de base, y entonces vamos midiendo el avance, pero también la definición de los modelos de trabajo, que es más importante que decir qué logramos. Perdón. Tengo agua. La verdad es que más que decir, bueno, qué logramos es qué pudimos diseñar y ejecutar. Para nosotros el logro hoy, en estos primeros 2 años, está en el diseño. Nosotros cuando empezamos con Anum Village no imaginábamos que lo que íbamos a hacer era construir centros de economía remota. Y no lo entendíamos ni siquiera como concepto. Y lo aprendimos de la mano de los socios y de la mano de las comunidades con las que trabajamos. Lo mismo en Soluciones para el Futuro. Nuestro primer indicador era, bueno, alcanzar los primeros 300 proyectos de ideas innovadoras de chicos de escuela secundaria pública para generar cambios en su comunidad, haciendo uso de ciencia y tecnología. El criterio era muy claro, pero el indicador era muy básico. Y nos asombramos de lo que va sucediendo en un segundo año, de tener 429 proyectos, 5 proyectos donde uno es realidad aumentada en el colegio, con uso de tablets, y con chicos de 14 años creando una solución de realidad aumentada, que tiene que competir en Edu4Me, si no es ahora, será en la próxima, en la 3ª edición, porque era impresionante ver chicos de Ramos Mejía, que ellos solos decían, daban una clase de educación y tecnología. Es decir, nosotros nos aburríamos en clase y nosotros queríamos y pensábamos que los chicos podían mejorar y crearon ellos con un marcador digital y vos ves cosas maravillosas. Para nosotros el indicador de éxito es la experiencia misma. O un aula multisensorial con Arduino, que fue el ganador de un proyecto de chicos de 18 a 20 años, de un 7º año de escuela técnica, que ya implementaron un aula para chicos con educación especial, donde ahí la tecnología se pone al servicio y de vuelta. ¿Cuál es el indicador de éxito? Es la experiencia misma y es la implementación del caso. Y no importa si es uno, porque hoy es uno, pero la UTN, que era uno de los miembros del jurado, la Regional Buenos Aires, dijo: nosotros les vamos a hacer el manual de implementación del aula para que muchas escuelas de educación especial puedan implementar, además al bajísimo costo de reuso y reciclaje de elementos que usaron los chicos de vuelta de 7º año en una escuela técnica, emprendedores natos. Por eso es que hoy nosotros, después de 2 años, decimos, bueno, ordenamos, sistematizamos, documentamos y empezamos como a sofisticar en indicadores en Uruguay. Nosotros la semana pasada estuvimos con mucha alegría y con mucho trabajo de muchos colaboradores y aliados para llevar un piloto de Smart School a adultos mayores en centros MEC, que son los centros del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, y ahí sí empezamos con una línea de base y con una investigación que se va a llevar adelante de la mano de la Universidad de la República, ¿no? De la Asociación Pro Fundación para Ciencias Sociales. Entonces ahí sí vamos a poder decir, sí, tenemos indicadores, tenemos maravillosos de la mano de investigadores, pero nuestra primera sensación de éxito es ver los casos en acción, ver un Smart School en el Museo de La Plata, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que cualquier escuela de la Argentina puede ir y vivir una experiencia de educación interactiva, diferencial, motivadora, donde los primeros indicadores que se dan son, bueno, cuánto motivan a los chicos, cuánto enriquecen la habilidad pedagógica de los docentes, y esto se va midiendo. En Gran Bretaña, que ya llevan muchos más años que nosotros en Smart School, bueno, ya han empezado a medir la incidencia en el rendimiento académico, en matemáticas, en lectura, en comprensión lectora, en gramática. En Chile se hicieron algunos pilotos con nuestro Smart School, también de medir a los 6 meses la diferencia en el mismo grupo, en los mismos temas. Hoy la Argentina es recolectar experiencias, y son todas, para nosotros son todas maravillosas, 10 puntos. Lo que es bueno es socializarlas, para eso es documentarlas, socializarlas, compartirlas y empezar a recibir también la crítica de los socios y de los actores de la comunidad. Bueno, hoy cuando les hice la pregunta anteriormente, Fiorella tocó un poquito en el tema.
ahora quería preguntarles un poco cómo conjugan esta eficacia que algunos miden más o miden menos, o estamos aprendiendo cómo medirla mejor, con la sustentabilidad. Tenemos dos instituciones públicas y tenemos dos instituciones privadas. Creo que esto no es mutuamente excluyente y desde por lo menos Eduformí nosotros creemos que en combinar esas dos cosas es donde encontramos el secreto del éxito para que más gente se involucre, para que más emprendedores se involucren y para que más gente pueda tener acceso a mayores y mejores oportunidades. Pero bueno, ¿cómo combinan la eficacia y la sustentabilidad en cada una de sus iniciativas? Quería hacer un comentario respecto a tu pregunta, esto de lo de los públicos y privados. O sea, nosotros somos una empresa pública que se rige por el derecho privado, de hecho en Uruguay se llama paraestatal. Ahora, que el dueño de la empresa sea el Estado no quiere decir que la gestión tenga que ser mala, al contrario. Justamente, por eso. Los desafíos de gestión son mucho más fuertes. No, porque digo, muchas veces en Uruguay a veces se dice, bueno, si es público, si es privado, ¿cómo tiene que ser la gestión? La gestión es la gestión. Nosotros estamos certificados con la ISO 9001, tenemos todos nuestros procesos en el sistema de calidad, hemos ganado premios de gestión pública y en general tratamos, de manejarnos con todos los criterios que se maneja una empresa que quiere ser justamente sustentable. Obviamente, nosotros recibimos fondos públicos que nos vota el Parlamento y que nos tiene que votar cada 5 años. De hecho, ahora estamos esperando la ley de presupuesto que se está votando en estos días, o sea, que es el país el que decide, vamos a invertir en esto, vamos a tener los fondos, y esos fondos nosotros en realidad lo que hacemos es comprar equipamiento que después desplegamos y que de alguna manera donamos. O sea, no tenemos los criterios de rentabilidad quizás clásicos de una empresa, es un poco diferente el concepto, pero tenemos que ser viables, tenemos que manejarnos con lo que tenemos y obtener los resultados para los cuales fuimos creados, o sea, según nuestra ley de creación. Y justamente por eso también es muy importante el tema de rendir cuentas. O sea, nosotros nos debemos a la sociedad y tenemos que ser muy claros en cómo usamos los recursos y qué estamos obteniendo y qué está pasando. Nosotros en la página web tenemos toda una sección donde están todas las evaluaciones que hemos hecho nosotros, que hemos contratado a terceros o que han hecho terceros y las publicamos ahí. De hecho, el año pasado, en diciembre, lo que decidimos hacer fue crear una fundación, un centro de estudios Ceibal, independiente de Ceibal, no depende de Ceibal, tiene sus propios estatutos y su propia estructura, para que pueda dedicarse a ver qué está pasando ahora que tenemos todos los chiquilines, cada uno con una máquina, un modelo 1 a 1, qué cambios están sucediendo, cómo medirlo, y que ahora, por ejemplo, ha sacado junto a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, ha sacado un llamado con fondos para que universidades de todo el mundo y de Uruguay se postulen a hacer investigaciones en las distintas áreas de la agenda que hay. Entonces, justamente porque además es muy difícil cuando compartimos muchas de las cosas que decía Mariano, o sea, cuando las habilidades del siglo XXI, nosotros llamamos las 6C, eso depende de cada uno, a quien siga, ¿no? Pero nadie discute el tema de la colaboración, el carácter, la ciudadanía global, la creatividad, colaboración, o sea, me faltó una hora pensamiento crítico, eso, tendrán algún otro nombre, se llamará trabajo en equipo, se llamará colaboración, se llamará comunicación, se llamará de otra manera, pero básicamente son las mismas, ya están bastante aceptadas. Ahora, ¿cómo medimos que lo que estamos haciendo con los chiquilines cuando estamos trabajando, lo que hablábamos hoy antes, en el aprendizaje basado en proyectos? Yo qué sé, tenemos robots, los chiquilines tienen que resolver un problema en grupos, después lo tienen que mostrar, compiten a ver cuál fue el robot que limpió mejor la clase y hablan de los temas ambientales y el tema de cuidado del medio ambiente y todas esas cuestiones. Y después, ¿cómo medimos? ¿Qué les ponemos? Un examen donde tienen que decir de memoria el teorema de, no sé, ya hay que cambiar también un poco todo eso, cómo se mide, y eso hay mucho de investigación, y por eso también la fundación y por eso los socios, y para mostrar justamente el impacto que eso va a tener. Y después,
de los desafíos, y quizás volviendo a la pregunta anterior, perdón no, yo leí las cosas quizás más fáciles, pero nosotros tenemos una plataforma de ejercicio de matemática. Y yo sé que al día de hoy, entre todos los chiquilines, hicieron 20 millones de ejercicios. Ahora, ¿aprendieron? ¿Saben más matemática porque hicieron esos 20 millones de ejercicios? Bueno, estamos viendo un poco cómo medir eso, porque no nos sirven las herramientas estándar, porque esa herramienta, esa plataforma, cada maestro en cada aula la usa diferente. Entonces, justo estábamos leyendo hace poco un paper de una experiencia en otro lugar donde tenían un software que medía el tiempo de interrupción. O sea, venían haciendo ejercicios y medían el tiempo de interrupción. Y no correlacionaba con nada. Y cuando empezaron a mirar qué pasaba, era que en algunas aulas ese tiempo de interrupción era porque el chiquilín le estaba ayudando a su compañero. Y en otros casos era porque el chiquilín se había distraído. Entonces, claro, como en cada aula, la dinámica que sucedía, el relacionamiento que hay de la tecnología, el docente y el alumno, cambia y es diferente, tenemos que estudiar un poco más qué es lo que está pasando, cómo son esas interacciones, para después sí poder tener las herramientas adecuadas para hacer esas mediciones. Nosotros en el tema de matemática estamos trabajando ahora en eso, en mucha observación de aula, tenemos consultores, estamos trabajando con el BID también para ver cómo hacemos eso, para justamente después poder definir las herramientas para poder mostrar los resultados. Entonces, dentro de ese marco, volviendo ahora sí a esta pregunta de rendir cuentas, de mostrar qué es lo que se está haciendo, cuáles son los resultados, bueno, hay como distintas etapas y distintos niveles. Yo creo que mucho este esquema que estábamos hablando hoy, ¿no? O sea, es lo mismo, es bueno, se usa tanto, produce tanto, y bueno, y después cómo me impacta. Nosotros, si bien hace 8 años que está Plan Ceibal, todavía no tenemos a los chiquilines en el mercado laboral, pero no falta tanto, y bueno, y ahí sí vamos a ver qué cambios hay. Muchas gracias, María Laura. Les pido si pueden ser breves porque ya nos estamos quedando sin tiempo. La sustentabilidad es parte de la definición de un negocio. De hecho, Tenaris University en su misión incluye aportar a la sustentabilidad del negocio. Nosotros no vamos a sostener proyectos educativos que no aporten a desarrollar capacidades y agregar valor a la persona y al negocio, ¿no? Entonces, está dentro de la definición de una educación corporativa. Y tenemos que ser, creo que, muy críticos, autocríticos en seguir solo los proyectos que tienen la mayor contribución. Y no hablo solamente de un tema de contribución económica, que obviamente en una empresa privada es más fácil que verlo que en el Estado, ¿no? Porque ese es el fin último de una empresa económica, pero es también a las capacidades de las personas. Entonces es parte intrínseca de la definición de nuestra universidad corporativa contribuir a la sustentabilidad del negocio. Perfecto. Bueno, la sustentabilidad me parece que es el tema del momento, ¿no? Sobre todo a partir de los objetivos globales, pero que creo que es un concepto mucho más amplio del que a veces uno tiene esa mirada. A veces alguno lo ancla solo a lo ambiental o solo a la sostenibilidad económica, y creo que va más hacia el equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social, y que por supuesto tiene que ver con el propósito. Me parece que vamos hacia un mundo donde todas las organizaciones van a tender hacia la sustentabilidad, y el que no lo haga se queda fuera del juego. Y entonces me parece que las fronteras entre lo público y lo privado van a estar un poco más difusas, porque en el fondo todos vamos a estar trabajando por el bienestar de las personas en las que impactamos. Entonces veo muchísima más colaboración entre Estado y organizaciones. Ese borroneo de fronteras también va a hacer que haya mucho más trabajo conjunto, y quizás rompiendo algunos tabúes, o sea, la educación me parece que también está cambiando y va a cambiar mucho más, va a ser algo continuo, y al ser algo continuo también hay que repensarlo de alguna forma y cómo se va a financiar. Y por otro lado, el fenómeno interesante es el de estas empresas sociales también, ¿no? Parece que hay como algunos roles que están ocupando, quizás que eran más tradicionales de las ONG o del Estado, esta figura de la empresa social, que en el fondo creo yo el día de mañana todas lo serán, pero que de alguna forma su objetivo es resolver algún problema de estos, o la educación, hambre, lo que sea. Entonces me parece que va a cambiar bastante la cosa, con lo cual
tener una mirada del hoy simplemente, bueno, ¿quién paga esto así? Me parece que nos quedamos cortos en el análisis. Bueno, sustentabilidad, a mi juego me llamaron. La verdad es que una de las cosas que nosotros sabemos es que, y cualquier emprendedor y empresa lo sabe, o lo va a ir aprendiendo, es que hoy el negocio tiene que ver con el triple impacto. Y entonces la sugerencia es en cada proyecto, en cada emprendimiento, en cada empresa, darse el tiempo y darle la prioridad a una estrategia de sustentabilidad, donde se mida y se evalúe y se pongan los objetivos, como decías vos al principio, tanto en lo económico como en lo social como en lo ambiental, y se entienda o se puedan prever los impactos sociales y ambientales. Y en cada proyecto deben estar. Ayer había una organización de la sociedad civil que decía que dudaba que las empresas le importara lo social. Yo creo que en este camino estamos todos aprendiendo, pero sin lugar a dudas el que hace cualquier aplicativo, cualquier emprendimiento, cualquier producto para educación o cualquier proyecto de educación o de lo que fuere, va a ser mucho más exitoso y más perdurable en el tiempo si mira alrededor y mira 360 los impactos que va a tener en la operación, en el entorno, en los públicos con los que se relaciona. Entonces, para cada proyecto su plan de sustentabilidad o su modelo de sustentabilidad. Perfecto. Muchísimas gracias por el aporte a todos. Quería ver si hacíamos una preguntita, si había alguna pregunta del público. Hay un micrófono que te lo acercan. Gracias. Sí, mis preguntas en realidad van a ser para Fiorella. Son un poco prácticas o de campo, de experiencia, entonces hasta donde puedas decirme. Me pareció muy interesante lo que dijiste de la enseñanza de inglés en Uruguay, cuando faltaban recursos humanos como para poder enseñarlo. Y mis preguntas apuntaban directamente para la implementación de eso, digamos. Vos dijiste que saltaron de 18.000 estudiantes a 100.000 estudiantes. Me imagino que hicieron un cálculo de cuántos estudiantes por profesor necesitaban o qué instrumentos utilizaron, si utilizaron las tablets que vos decías que estaban proveyendo, o si utilizaron notebooks, o si lo hicieron dentro de las aulas, o tuvieron que las enseñanzas, hablaste de profesores en Australia o algo así, creo que escuché, ¿no? En países lejanos, el tema del uso horario, digamos, cómo se resolvieron esos temas que son de campo, pero que son importantes porque hacen que sea viable o no sea viable, ¿no es cierto? Sí, sobre todo con Filipinas tuvimos un tema con los usos Filipinas, horarios. Bueno, sí. Y entonces, bueno, ¿qué cálculo hicieron? Si eran dentro de las aulas, los chicos estaban en el aula viendo en una pantalla con un profesor que hacía de intermediario o no, o estaban en una casa, no sé. Sí, no, te cuento un poco más. Nosotros calculamos por grupos, en realidad nuestra unidad de medida es el grupo. Arrancó siendo un programa voluntario, el maestro de aula era el que se postulaba para participar en este programa. Lo único que necesitaba era estar en una escuela que tuviera acceso a fibra óptica, que hoy por hoy todas las escuelas urbanas, para que tengan una idea, en Uruguay el 40% de las escuelas son rurales, pero agrupan a menos del 2% de los niños, ese 40%. Entonces, bueno, el otro 60% que agrupa al 98% de los niños, ya todos tienen fibra óptica y tienen videoconferencia, pero esto lo terminamos el año pasado de hacer la instalación. Entonces hace 3 años cuando arrancamos, que eran menos, era requisito. Fue voluntario, empezamos con 1.000 chiquilines, o sea, 50 grupos es más o menos 20 chiquilines, y fue más piloto para ir afinando todos los temas, pero ya teníamos en el contrato cómo queríamos ir escalando en los siguientes años en las cantidades, y empezamos con maestros o profesores que eran de Uruguay, de propios institutos privados de enseñanza de inglés,
Y fuimos, a medida que íbamos creciendo, fuimos incorporando también gente de otros lugares. Llegó un momento que también por costos y porque no habían, tuvimos que ir masivamente hacia profesores que estaban en Filipinas, y que tuvimos ese tema del uso horario, por ejemplo, pero lo arreglamos con el tema de los turnos, o sea, qué clases daban, si las de la mañana, si las de la tarde, o sea, eso dependiendo de la diferencia de hora. No porque no quisieran trabajar, mirá que ellos trabajaban, pero para no generar problemas con el maestro de aula. El modelo prevé 3 clases, la A, la B y la C, en la semana. La clase A es la que se da por videoconferencia y que la maneja el profesor remoto. El maestro de aula lo que hace es la dinámica, es el que va pasando el micrófono entre los chiquilines. Nosotros tenemos una pantalla de 55 pulgadas en la clase, y el maestro remoto va haciendo actividades que los chiquilines tienen en las laptops. En cuarto, quinto y sexto escuela tienen laptops los chiquilines, y que están en una plataforma, un LMS, un Learning Management System que tenemos, donde les va dejando material, o videos, o juegos, o lo que sea, y los chiquilines lo van viendo con él en ese momento. Entonces, el remoto maneja su pantalla y de repente muestra un video, una canción, todos cantan o hacen algo, va dando la palabra. Está muy integrado en la clase, pero es el maestro el que organiza, el que gestiona el grupo, de que no haya gente charlando, de que estén todos atendiendo, o sea, tiene que haber un humano ahí, son niños. No, son divinos. Yo fui a un par de clases de inglés, así es espectacular la dinámica, es muy con canciones y eso. Eso es la clase A. Después las clases B y C las da el propio maestro de aula, que no tiene por qué saber inglés y que tiene además la posibilidad de hacer un curso online de aprendizaje en inglés después en su tiempo libre, con materiales que están pautados y son 45 minutos que tiene que dar con actividades que también están en las laptops y en esta plataforma de intercambio. Y está prevista media hora de coordinación semanal entre el maestro y el remoto, que esa media hora se le paga al maestro por concepto de... En Uruguay existe lo que llaman las salas, que son como esas horas de coordinación que tienen los maestros, que se les pagan aparte. Entonces, al maestro que se adhería al programa se le paga media hora semanal para la coordinación con su profesor remoto. Lo que hicimos fue medir conocimientos adquiridos en este piloto, se demostró que aprendían. Al año siguiente pudimos ir a 25.000 chiquilines, después a 50.000, y este año llegamos a los 100.000. O sea, fuimos lo que permite la videoconferencia y lo que permite este modelo es ese escalamiento muy rápido. Okay. Muchas gracias, Fiorella, creo que súper respondida la pregunta. Nos quedamos súper sin tiempo. Muchísimas gracias a todos. Creo que la conclusión que me llevo entonces, o las conclusiones que me llevo de este panel, es, por un lado, que la eficacia y junto a la sustentabilidad en los proyectos educativos es una responsabilidad para todos, sector público y privado. Me gustó lo de que borremos las fronteras y trabajemos en conjunto, pero creo que esa combinación es una responsabilidad de todos para que realmente esto sea algo que geste un cambio real en los sistemas educativos actuales. Muchas gracias a todos y muchas gracias por sus contribuciones.